Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Martes en la Ciencia. Hoy tenemos como invitado al doctor Virgilio Arenas Fuentes, quien es biólogo con maestría y doctorado en oceanografía y ecología y pesquerías por la UNAM y la Universidad de Gales del Norte en Inglaterra. Es investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, del cual también fue director fundador. Actualmente el doctor Virgilio Arenas tiene a su cargo el Programa Universitario para Difusión de la Cultura Marítima y colabora con el programa del Sistema Arrecifal Veracruzano, entre otras actividades. Doctor Virgilio, muy buenas tardes, bienvenidos, y el título de esta charla es Respira, tienes un mar adentro. Adelante, doctor. Gracias, Isabel, te agradezco mucho. Sí, el título que acordamos con esta charla es Respira, tienes un mar adentro. Y la verdad es que lo que pretendo con esto es aprovechar el tema Respira, porque estamos actualmente todavía en medio de un problema de respiración. Y ponerle el subtítulo de Tienes un mar adentro tiene básicamente dos connotaciones. Una, porque mi impresión es que si uno dice Respira, tienes un mar adentro, es un mensaje de tranquilidad. Lo que queremos es tranquilizar a la gente porque tiene un mar adentro. Pero desde el punto de vista biológico, lo que quiero es aprovechar la oportunidad para hablar, por supuesto, del proceso evolutivo que nos metió este mar dentro de nuestro interior. Es este proceso evolutivo el que estamos heredando después de millones de años, y eso es lo que quiero abordar. Y al mismo tiempo, extender el tema a Respira por el beneficio de tu salud. Y piensa en el mar, porque el mar es el secreto del futuro de nuestra sociedad. Necesitamos ayudar a que el mar respire mejor. Ese es el tema que quiero desarrollar. Bueno, cuando hablamos de respirar siempre pensamos en la palabra oxígeno. ¿Pero de dónde viene el oxígeno, doctor? Sí, muy buena pregunta. Por supuesto, primero analicemos qué es respirar. Respirar vale la pena para nosotros que lo contemplemos en tres niveles. Uno, que es el proceso respiratorio en sí, los pulmones. ¿Cómo actúan los pulmones? ¿Qué son los pulmones? Luego, el proceso respiratorio a nivel tejido, a nivel del ciclo de la sangre, el flujo de la sangre. Y tercero, el por qué necesitamos oxígeno, que es a nivel celular. Empecemos con el primero, los pulmones. Los pulmones sí son estas estructuras extraordinarias que tenemos gracias al proceso evolutivo. Esto inicia, y quiero rescatarlo desde aquí, porque nuestro proceso respiratorio inicia en nuestra nariz, no en la boca. Inicia en nuestra nariz. A través de él entra el aire se calienta, el aire se humecta y el aire se filtra y se limpia. Antes de llegar justamente a los alvéolos, a los bronquiolos, a donde existe el proceso respiratorio en sí, todo limpia el aire. De otra manera, tendríamos una enorme exposición. Déjame dar un dato que me parece muy importante. Si fuéramos capaces de extender la superficie de nuestro pulmón en un área de una película tenue, que es lo que constituye las membranas de cada de los pequeños alvéolos, ocuparíamos un área de 100 metros cuadrados. O sea, 100 metros cuadrados es un área de 10 por 10. Son cerca de 500 millones de alvéolos donde se realiza el proceso respiratorio. Pero no solamente se desarrolla ahí el proceso respiratorio. En los últimos 15 años se ha desarrollado el tema de lo que es el microbioma humano. Creo que en alguna charla anterior ya habíamos platicado contigo qué es el microbioma humano. Es este conjunto de microorganismos, bacterias, virus, protobacterias, hongos, etcétera, que en nuestro proceso respiratorio, de nuestros ancestros que nos han heredado, forman parte de nuestra microbiota. Viven con nosotros, son parte nuestra, no son nuestros enemigos, no son patógenos, alguna vez probablemente lo fueron,
al contrario, son nuestros aliados. Si tomáramos una muestra de nuestro epitelio nasal, hiciéramos un estudio del ADN, encontraríamos, por ejemplo, el ADN humano, seguramente. Pero si nos ponemos a ver más en detalle el ADN que estamos muestreando, encontraríamos cerca de 360 más ADNs que provienen de bacterias, de hongos, de virus, etcétera, que son nuestros comensales. ¿Podemos decir que somos todo un sistema ecológico también? Somos totalmente un sistema ecológico. Formamos parte de un bioma. Somos los portadores de un bioma. Estos organismos ocasionan, y ahora se está investigando profundamente con esto del COVID, lo que hacen ellos es producir inhibidores para patógenos que nos pueden causar daños. Pero también, por ejemplo, la flora intestinal, el bioma intestinal, está hecho de lactobacillus. Lo hemos oído, el lactobacillus. Bueno, el lactobacillus produce una sustancia que nos provoca tranquilidad y nos ha permitido ser elementos cooperativos. Pero regresemos a respiración y hablemos del segundo tema de la respiración. Esto es lo que ocurre a nivel de los alvéolos. Ahí el CO2 entra a los capilares sanguíneos y se descarga el CO2 que viene de la sangre venosa. Y a partir de ahí entra en un proceso cíclico que tiene un tiempo de aproximadamente 5 minutos el proceso cíclico. Entra el oxígeno, el corazón hace que la sangre que proviene de los pulmones sea inmediatamente lanzada al cerebro, a los músculos, a los riñones, a todas las partes del cuerpo. Esta se recoge y una vez que se recoge la sangre que ha intercambiado el CO2, este CO2 llega de nuevo a los pulmones, jalado por el corazón, entonces se crea el ciclo de la sangre. Es un proceso extraordinario. Ahora, veámoslo a nivel celular, que esta es la razón por la cual necesitamos oxígeno. A nivel celular lo que ocurre es que una vez que el oxígeno está en el perímetro, en la periferia de las células, entra el oxígeno y es utilizado por los organelos internos, las mitocondrias, que lo utilizan al oxígeno para ayudar a deshacer la materia orgánica que se ha formado, a utilizar la energía que hay entre las uniones carbono-carbono en las glucosa para generar energía, y esa energía es la que nos permite vivir. O sea, la vida está ahí. Por eso el oxígeno es vida, pero también el CO2 es vida. Yo creo que con esto explicamos qué es el proceso respiratorio. Pero mira, ya que estamos aquí, a donde quiero moverme, es a hablar de los símiles que tiene este mar interno, del que hemos hablado, los pulmones, el ciclo de la sangre y lo que sucede a nivel celular, para hablar de lo que ocurre en el mar. Lo que está ocurriendo allí. Platícanos qué similitudes hay y por qué es tan importante. Claro, con mucho gusto. De hecho, mira, tengo aquí dos cosas que te quiero enseñar. Si me permites, puedes tomar tú el mundo, agárralo con tus manos. No, desde arriba, sí, ahí, por favor, ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Se ve perfectamente cómo se está moviendo, ¿verdad? Se mueve en este sentido. ¿Sí lo pueden ver ahí? Esta es la causa básica por la cual se mueven los océanos, porque la Tierra se mueve. Si vemos, tiene un mecanismo de rotación en este sentido. Ahora lo que quiero es que me permitas enseñarte esta copa que tengo aquí. Y entonces yo voy a mover el líquido dentro de la copa, lo voy a mover en el mismo sentido que la Tierra. Ahí estoy moviéndola en el mismo sentido que la Tierra. Y ahora lo que te pregunto es para dónde se mueve la rana que está sobre la superficie de la Tierra. La rana va hacia la izquierda. En el sentido contrario, ¿verdad? Sí. Bueno, esto explica el por qué el mar va de Europa a América y de América hacia Asia. Y también explica, ahora que lo está sosteniendo, que la velocidad de rotación de la Tierra es, por supuesto,
más acelerada cerca del Ecuador y prácticamente nula en los polos. Esto hace que el agua de mar fluya desde Europa hasta América en una capa superficial. Esta capa superficial se va moviendo y va intercambiando oxígeno y CO2. Lo va intercambiando y intercambiando y intercambiando. Este proceso continúa mientras el océano se mueve. Esto es una especie de pulmón. Pero ¿qué ocurre? Y es muy interesante describirlo, porque cuando tenemos este mar que se mueve, uno piensa que la superficie de intercambio gaseosa no es dinámica. El nuestro es dinámico. Si no tuviéramos tórax con músculos pulmonares, no funcionaríamos. Tiene que haber un proceso de jalar aire y expulsar aire. Esto es vital para nuestro proceso. Igual ocurre en el mar. No basta con que el mar se mueva, tiene que agitarse. Y entonces lo que ocurre es que este movimiento hace que la superficie del mar ondule, forme ondulaciones. Y estas ondulaciones propagan el movimiento del agua hacia abajo, en un ritmo que yo digo que es como mágico. Si medimos la altura de una onda y tenemos la longitud de la onda, que es la distancia entre las dos crestas, el agua se propaga hacia abajo hasta la mitad de la onda. Es L/2. Esto significa que un tren de ondas que tienen 100 metros de distancia va a hacer que se propague el movimiento hasta 50 metros. Si la onda tiene 1000 metros, que sean ondas muy grandes, se propaga hasta 500 metros. Esto significa que la superficie del mar, los primeros 100, 200, 300 metros, están recogiendo oxígeno y lo están transportando hacia la otra orilla. Tomemos la orilla que vemos aquí nosotros, el Golfo de México, ¿sí? Para quienes no estudiamos nada relacionado con la oceanografía, podríamos decir que estamos hablando en este momento no solamente de las ondas, de las olas de la superficie marina, sino de las corrientes oceánicas. De las corrientes oceánicas. Ciertamente, esta corriente oceánica que se forma con este movimiento que hemos explicado, hace que el agua, el mar, digamos, aumente y se acumule en las costas del Golfo de México. En cambio, en las costas del lado del Pacífico ocurre lo contrario. El mar ahí se va hacia Asia. Bueno, tomemos en cuenta lo que pasa aquí en el Golfo de México. Se junta el agua en el Golfo de México, en las Antillas, y este volumen de agua caliente se desplaza hacia el norte, bordeando la costa de Norteamérica, avanza como una gran masa de agua caliente que se llama corriente del Golfo, que llega a tener 500, 700 metros de profundidad y es un enorme chorro de agua que está transportando agua cálida y salada hacia Europa. Ahí ocurre un fenómeno muy interesante, Isabel. Esta agua cálida llega a bajas latitudes y en consecuencia se enfría. Lleva el calor a Europa. La península escandinava no sería lo que es si no fuera por el Gulf Stream, esta corriente del Golfo. Esta corriente da humedad, da calor y en consecuencia se enfría. Todos lo sabemos, podríamos hacerlo también aquí, pero lo sabemos que el agua fría es mucho más pesada que el agua caliente. O sea, el agua caliente flota sobre el agua fría. Entonces lo que sucede es que esta agua que se ha enfriado en las altas latitudes se hunde. Y se hunde hasta las mayores profundidades. Este es un proceso continuo donde el agua está fluyendo hacia allá, se está hundiendo y está barriendo todo el fondo marino. ¿Retorna de esa manera? Regresa, Isabel, regresa desde, por ejemplo, Suecia, Noruega, por abajo hasta la Antártida. Y en la Antártida, el flujo de la Antártida hace que se distribuya esta agua profunda
hacia el Océano Índico y hacia el Océano Pacífico, donde eventualmente surge mezclado con el agua. Es equivalente a nuestro proceso circulatorio. El agua se intercambia. Esto explica el por qué los organismos que viven en el fondo del mar, digamos a 2.000, 3.000, 4.000 metros, 5.000, 8.000 metros de profundidad, respiran oxígeno, porque es este enorme proceso circulatorio el que ha llevado el oxígeno hacia esos fondos. Ocurre exactamente lo mismo que ocurre en nuestro cuerpo. Cada célula que vive en el mar, todas las células de todos los biontes que hay, usan oxígeno para respirar, para lo mismo que nosotros. Este es el equivalente que quería yo hacer en este proceso del mar y la respiración. Y bueno, ¿por qué es que necesitamos respirar? ¿Para qué nos sirve respirar? Sí, nos sirve respirar, más bien necesitamos aprender a respirar, porque respirar nos da vida. Pero, a ver, tú sabes a lo que yo me dedico, lo has mencionado, la oceanografía, una pasión con esto, se tiene que hacer con pasión, es el mar. Y parte de mi experiencia es sumergirme en el mar. Entonces, usar este término de respira, tienes un mar adentro, desde mi punto de vista pudiera parecer paradójico, porque la gente lo ve y dice, a ver, ¿cómo vas a respirar si tienes metido el mar en los pulmones, ¿no? Por ejemplo. Cuando nos metemos al mar, Isabel, y lo hacemos por debajo, sabemos que estamos confiando y tenemos que saber que estamos confiando no solamente en el oxígeno que llevamos en nuestros pulmones, también en el que llevamos en la sangre, pero también en el que tenemos a nivel microcelular, pero más importante, y ese es el que quiero rescatar, estamos confiando en el conocimiento que tenemos de la respiración. Hemos aprendido en los últimos 15, 20 años, gracias a los procesos de investigación de las apneas, del esfuerzo de natación, hemos aprendido una enorme cantidad de cosas gracias a esto, porque cuando nos metemos debajo del mar, no sé si te lo he platicado, pero es verdaderamente una emoción extraordinaria. Es un estado de éxtasis. Esto he aprendido a hacerlo en los últimos 4 o 5 años, pues gracias a una estancia que hice en Malta. Entonces tuve la oportunidad ahí de sumergirme pegadito a la orilla a 5, 6, 7 metros de profundidad con una transparencia extraordinaria. Gracias a ejercicios respiratorios que he venido aprendiendo, logro estar debajo del agua cerca de 2 minutos y medio, 3 minutos. Si lo hago en la alberca, logro contener la respiración 4 minutos, 4 minutos y medio. Eso te permite estar debajo del agua, tomarte de un ancla que hay hundida ahí en Malta, voltear hacia arriba, ver el espejo de agua arriba, ver que te cruzan los peces de colores y entonces sientes un estado de gozo extraordinario. Esto es el gozo que hacemos los que nos metemos en el mar. Me llama mucho la atención y retomando el nombre del ciclo de este programa Martes en la Ciencia, que lo hemos dedicado a la música y la ciencia, ahora que estamos hablando de la respiración y lo importante que es para todos los seres humanos y para todos los seres vivos, en cuanto a arte, bueno, para los músicos, para los actores, es sumamente importante aprender a respirar con ciertas técnicas para poder desarrollar mejor sus pulmones, poder cantar, poder tocar un instrumento de aliento, o para los actores el poder hablar adecuadamente creando personajes, ¿no? Y que sea creíbles en lo emocional, que se les entienda perfectamente, pero estamos hablando ahorita de la respiración como un método también para entrar en cierto estado de éxtasis y además de entender de alguna manera lo grandioso que es la naturaleza y el mar en especial. Sí, tienes toda la razón. Es parte de lo que uno lee en la literatura, porque mucha información sobre la respiración en estos temas está publicado, forma parte de publicaciones.
porque son procesos experimentales donde se evalúan cosas. Actualmente, bueno, podemos medir el oxígeno, podemos medir el ritmo cardíaco, podemos medir la presión arterial, podemos medir muchas cosas. Esto ha permitido que vayamos desarrollando en las universidades procesos de colaboración entre actividades recreativas, la actividad recreativa del buceo libre, la música, el arte, y entonces hemos aprendido muchas cosas. Déjame explicarte, por ejemplo, y esto es bien importante. En el proceso de pandemia se nos dice, respira por la nariz, porque la nariz es nuestro órgano respiratorio. Una vez que el aire entra en esta parte de nuestra nariz, aquí, antes de entrar acá, nuestras células de la nariz expulsan óxido nitroso. Este óxido nitroso viaja acompañado del aire, llega a los pulmones y entonces propicia el proceso de difusión aérea. Esto resulta un poco contradictorio porque somos animales bipedales. Éramos 4 humanos, pero ahora somos bipedales. Esto hizo que nuestro corazón, que antes estaba así, ahora está así. Y lo que estaba adelante, ahora está arriba. Y esto modifica muchas cosas. Nos modifica muchísimo, muchísimo. ¿Cómo qué, doctor? Por ejemplo, el óxido nitroso que entra por nuestra nariz produce y acelera un proceso de difusión en la parte alta de los pulmones y lo hace en la parte de abajo. Cuando respiramos por la boca, por torpeza, por descuido, por olvido, esto no ocurre. Entonces nuestro proceso respiratorio se vuelve deficiente. Somos extraordinarios, podemos usar, por supuesto, para respirar la boca también, pero la boca es un instrumento que nos ha privilegiado para mezclar nuestra respiración a través de la boca y las cuerdas bucales y nos permite cantar, hablar, comunicarnos. Estoy respirando mientras estoy hablando contigo, lo estamos haciendo. Estamos poniendo en la mesa uno de los logros más importantes de nuestro proceso evolutivo. Tienes razón, las técnicas que utilizan muchos de los artistas para mejorar su hablar, su dicción y los que tocan, déjame decirte que a mí me gusta mucho intentar tocar instrumentos musicales. Me gusta. Pero bueno, esta es otra historia. Será tema de otro programa. Sí. Sí, doctor. Y bueno, también nos platicaba de unos cursos que propone, o un curso en especial en torno a la cultura marina. ¿Nos puede platicar al respecto de qué se trata? Sí. De hecho, digamos, formaría parte de este proyecto de difusión de la cultura marina, pero lo que queremos es proponer una actividad conjunta. Por ejemplo, con la Facultad de Educación Física, donde se hace deporte, con enfermería, con medicina, para que lo que hagamos sea invitar al público a enseñarle a respirar y que podamos darle seguimiento a esas experiencias respiratorias. Necesitamos enseñarle a la gente técnicas respiratorias que aprendemos para llegar debajo del mar. Una de ellas es este reflejo que tenemos, seguramente tú lo has hecho y seguramente Ángel también, este reflejo que es, tenemos una apuración, tenemos una necesidad de ver las cosas de otra manera y entonces nos dicen, échate agua fría en la cara. Y entonces nos ponemos agua fría, nos hacemos así y sorpresa, funciona. Logramos salir de nuestra preocupación y analizar de otra perspectiva las cosas. Lo que está ocurriendo es lo que nosotros llamamos el reflejo de inmersión. Somos seres terrestres que probablemente tuvimos una historia acuática en la cual aprendimos a sumergirnos. Tan pronto el agua fría toca nuestra cara, nuestro nervio trigémino manda un mensaje al cerebro y le dice que nos vamos a sumergir, que se prepare, porque va a venir un cambio de tema. Y entonces estamos capacitados
para realizar inmersiones. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Bueno, manda un mensaje al corazón y el corazón se ralentiza, se desacelera. Ahora que te platicaba yo lo de Malta, lo medí, mi pulso cardíaco bajaba a 40, 45 latidos por minuto. Mi presión arterial estaba totalmente descansada. La causa es muy sencilla. Cuando te metes a 5 metros de profundidad, ya tienes media atmósfera de presión más. Esta media atmósfera de presión más te contrae el cuerpo y entonces el sistema circulatorio no necesita contravenir la gravedad para mantenerse irrigado. Y entonces el corazón descansa. Esto lo tenemos y necesitamos enseñarlo. La propuesta, Isabel, y ojalá pudiéramos hacerle difusión a esto, es sí, trabajar con la facultad, las distintas facultades, para que podamos invitar a la gente a evaluar su eficiencia respiratoria, a enseñarle a respirar y enseñarle con datos que puede respirar mejor y que esto es mejor para su salud. Y yo lo que quiero aprovechar, por supuesto, es para decirles, necesitamos no solamente nosotros respirar mejor, necesitamos que el mar respire mejor, necesitamos controlar este problema del CO2 que estamos aumentando en la atmósfera y crearnos un mundo mejor para un mejor futuro. Doctor, pues una charla sumamente interesante, lamentablemente el tiempo se nos agota. Agradecemos a nombre de la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, que nos haya acompañado el doctor Virgilio Arenas Fuentes en este programa de Martes en la Ciencia. Respira, tienes un mar adentro. Y bueno, para despedirnos, doctor, algo más que nos quiera comentar de por qué es importante que aprendamos a respirar. Para que ganemos salud, Respirar, Isabel, no es nada más que entre el oxígeno y salga el CO2. Es cuando entra, nosotros estamos sabiendo cómo está nuestro medio ambiente. El sistema nervioso está controlado por la respiración. Cuando comemos y estamos satisfechos, nos da sueño y nos vamos a descansar porque estamos satisfechos. Cuando algo nos asusta, cuando brincamos por un miedo o algo, nuestro proceso respiratorio se acelera porque vamos a demandar más oxígeno. Esto significa que respirar no es un proceso pasivo, es un proceso activo. Necesitamos identificar qué es respirar conscientemente para hacer ejercicios de respiración y recobrar mucha de nuestra salud perdida. Doctor, le agradezco nuevamente y nos despedimos en este Martes en la Ciencia. Nada más si nos quiere recordar su correo para que el público que nos está acompañando en este programa pudiera ponerse en contacto con usted y a lo mejor ayudar, también apoyar a este programa que usted emprende. Por favor, me encantará, por favor háganlo. Tengo 2 correos, el de la universidad es Varenas, Virgilio Arenas, varenas@v.mx, y el otro, el personal, que por favor úsenlo, es Virgilio Eugenio, todo junto, minúsculas, @gmail.com. Me encantará oír sus comentarios. Muchísimas gracias. Bien, pues desde un rinconcito del puerto de Veracruz, esto fue Martes en la Ciencia. Gracias por su compañía.